¿Cuál es tu meta como cristiano? Sí. Mis amados hermanos, déjenme decirles primeramente que vivimos en una época en la que la mayoría de las personas dicen, enseñan, estoy hablando desde el punto de vista secular, que todo es posible. ¿Sí? Que si tú te lo propones, que si tú te fijas tu mente en algo, lo vas a lograr. ¿Sí? Pero si nosotros vemos la realidad de las cosas y es lamentable, ¿verdad? Que no todos lo logran. Muchas personas se ponen diferentes tipos de metas, ¿sí? Ya sean en cuanto a salud, a comer mejor, ya sea, mis amados hermanos, en algún trabajo, ¿verdad? Para dar lo mejor y así poder lograr un ascenso. También en la cuestión de los negocios, ¿sí? Donde hermanos o personas se han propuesto, ¿verdad? Llevar a cabo un negocio, emprender algo y llegan con toda la mentalidad, ¿verdad? Que es posible, pero lamentablemente no es así. La mayoría de las personas no lo logran, o es más, no lo hemos logrado. No sé si ustedes recuerdan allá su edad de adolescencia cuando estábamos estudiando lo que era la secundaria, es aquí en México, ¿verdad? Creo en España también se le conoce así como el nivel de secundaria. Entonces, es cuando nos llegan un sinfín de preguntas, los maestros, los compañeros de escuela, cuando ya estamos a punto de terminar, ¿verdad? Ese curso, esa etapa de nuestra vida de la secundaria, y nos dicen, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué carrera quieres estudiar? ¿O qué quieres ser cuando seas grande? ¿Sí? Inclusive algunos preguntaban, ¿dónde quieres estar dentro de 5, 10 o 15 años? ¿Sí? Y es muy probable que algunos de los que están aquí sí hayan logrado lo que se propusieron. Si a lo mejor tenían en su mente estudiar alguna carrera profesional y lo lograron, pues qué bueno, ¿verdad? Pero déjeme decirle que son pocos los que lo logran, ¿verdad? No todos. Yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria, yo quería ser aviador, imagínense nada más, yo quería ser aviador, de 1,60 de estatura y pues no, ¿verdad? Para empezar aquí en México el requisito es de una estatura mayor, ¿verdad? Para poder ser aviador, descalificado, ¿verdad? Después mi mentalidad era ser médico, ¿verdad? Dije, no, pues vamos a ser médico y pero pregúnteme si logré, es más, no terminé ni el bachillerato, ¿verdad? Se quedó trunco. Me fui de mi casa antes de los 18 años y lo dejé todo, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, y por lo regular, la mayoría de las personas estamos así, ¿sí? De que nos hemos propuesto metas, pero que nunca se lograron, mis amados hermanos. Siempre se quedaron nada más allí en el puro deseo, ¿verdad? Y y hemos encontrado, más sin embargo, cómo algunos de los que no lograron sus metas de adolescentes, pero ya siendo adultos, se forjaron nuevas metas, ¿verdad? Lograron estudiar nuevamente. Algunos, pusieron ese negocio, algunos lograron entrar a esa empresa que querían, ¿verdad? Y allá están y le siguen echando ganas para poder lograr sus otras metas que ellos tienen en mente, sus deseos, sus anhelos, ¿verdad? Y le están echando todas las ganas. Y es probable que nosotros también, en el ambiente material, en el ambiente secular, en el trabajo, mis amados hermanos, también somos personas de retos, de metas y que estamos allí presentes, esforzándonos, dando el 100% cada día allá en el trabajo, allá en la escuela, allá donde usted se desenvuelve y donde usted quiere sobresalir y quiere lograr aquello, ¿verdad? Que se ha propuesto en su corazón. Mis amados hermanos, ¿qué podemos decir en las cosas espirituales? Vamos a cambiar de terreno y vamos a irnos ahora al ámbito espiritual. ¿Estamos en el lugar que pensamos que estaríamos hace un año? Hace 5 años nosotros hicimos planes en nuestra mente, quizás hicimos planes como familia, quizás hicimos planes como iglesia, como congregación local.
Y decíamos, dentro de tanto tiempo vamos a hacer esto, vamos esto, aquello y lo otro, ¿verdad? A veces quizás 5 años puede ser relativamente en el mediano plazo corto, ¿verdad? Pero ya 10 años, 15 años, pues ya estamos hablando de un tiempo ya más largo, ¿verdad? Pero aún así, hace 10 años nosotros hacíamos planes como iglesia. Hace 10 años nosotros hacíamos planes como familia. Hace 10 años nosotros hacíamos planes como obra local, mis amados hermanos. ¿Hemos logrado todo esto? ¿Estamos echándole las mismas ganas que a nuestras metas seculares, a nuestras metas materiales? Sí. El apóstol Pablo dice ahí en Filipenses, hermanos, en el capítulo 3, en el verso 14, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Esta es la nueva versión internacional. El apóstol Pablo dice que él sigue avanzando hacia ese blanco. La versión moderna traduce la palabra meta como blanco, mis amados hermanos. ¿Sí? Y lo que nosotros podemos ver en el apóstol Pablo es una gran determinación porque él quiere obtener ese premio, mis amados hermanos y amigos. ¿Sí? La palabra meta, hermanos, viene del griego escopos, o escopos, perdón. Primariamente significa vigilante, atalaya. ¿Sí? Allá la versión Septuaginta traduce como atalaya en Ezequiel 3:17. Yo te he puesto por atalaya, ¿verdad? Es alguien que está observando, es alguien que está vigilando, ¿verdad? Esto es lo que denota primariamente esta palabra. Y luego dice el diccionario Vine, una marca sobre la que fijar la mirada. ¿Sí? Esa es una meta. Como los competidores, ¿verdad? En algún evento deportivo, siempre están viendo, yo no sé qué tan futboleros sean allá en España, ¿verdad? Aquí en México nos encanta el fútbol, ¿verdad? Y nos gustaría ver en alguna ocasión a nuestra selección mexicana que tuviera la copa esa grandota, ¿verdad? Ya España la ha levantado en alguna ocasión. Entonces, y mis amados hermanos, esa es la marca, esa es la meta, ese es el punto a donde se quiere llegar, según lo que estamos viendo aquí con el diccionario. Dice, es una marca sobre la cual fijar la mirada, ¿sí? Es mirar a, dice, según relacionado con escopeo, dice mirar a cuando nosotros estamos viendo y queremos algo, como cuando usted quiere un auto, cuando usted quiere una casa, ¿sí? Y lo está viendo y usted quiere eso, ¿verdad? Y esa es su meta, ¿sí? Eso es lo que usted quiere, ¿sí? Pero también se usa metafóricamente, como en el caso de Filipenses 3:14, hermanos, de un objetivo o una meta. Algunas versiones traducen la palabra meta como blanco, ¿verdad? Ya dijimos, mencionamos la versión moderna. También la versión de las Américas también traduce como blanco esto. Y esta es la definición que nos da el diccionario sobre la palabra meta, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, teniendo nosotros en mente lo que es una meta, y a través de lo que el apóstol Pablo hizo en su vida y lo que está diciendo acá en este pasaje, qué importante y qué necesaria es la determinación en nuestro andar como cristianos, en nuestro diario vivir. Porque cuando no tenemos definida la meta, hermanos, cuando no lo estamos mirando, cuando no nos proponemos algo, queda bien claro, hermanos, que no sabemos a dónde queremos llegar. Y esto nos va a traer graves consecuencias, ¿sí? Va a ser un error catastrófico cuando nosotros pudiéramos vivir por vivir, ¿sí? Cuando no tiene sentido nuestra vida, cuando nosotros no tenemos nada acá en nuestra mente. El apóstol
Pablo también, hermanos, en la primera carta a los Corintios, nos habla de la historia del Antiguo Testamento o de la historia del pueblo de Israel, mis amados hermanos. Allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el verso 6 al 11, perdón, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos 6 al 11, dice ahí la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos. No adoremos ídolos como algunos de ellos. Así dicen las escrituras. Todos se reunieron a comer y a beber y luego empezaron a parrandear. No cometamos inmoralidades sexuales como muchos de ellos. En un solo día murieron 23,000 de ellos por culpa de esa inmoralidad. No pongamos a prueba a Cristo como algunos de ellos, quienes murieron víctimas de las serpientes. No nos quejemos como se quejaron algunos y por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El problema del pueblo de Israel, que el enfoque, que la mirada, que la meta de ellos no estaba precisamente allá en aquella tierra prometida de Canaán. La mirada de ellos, el corazón de ellos seguía en Egipto, mis amados hermanos. Es lamentable, ¿verdad? Todo esto que está sucediendo con este pueblo de Dios al momento desde que sale de Egipto, cuando está siendo liberado y está siendo llevado a aquella tierra prometida, ¿verdad? Inmediatamente empezó este pueblo a fracasar, ¿verdad? Empezó a errar. ¿Por qué? Porque no estaba concentrado. Este pueblo no estaba determinado, no tenía la convicción, mis amados hermanos, de poder llegar a aquello. Es probable que a lo mejor ni lo deseaban, mis amados hermanos. ¿Qué era lo que deseaban ellos? Mire, dice allá en Números, en el capítulo 11, en el verso 4 al 6. Números, capítulo 11. Capítulo 11, versos 4 al 6. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Es lamentable ver esta mentalidad. Es lamentable que este pueblo se contaminó, se corrompió con la gente extranjera, quienes anhelaban, ¿verdad? Y tenían ese deseo de volver y regresar a Egipto, ¿sí? Y el pueblo también empezaron ellos a gritar, ¿quién nos diera a comer carne? A lamentarse. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y renegaban, hermanos, y decían, ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y según lo que veíamos allá en la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Pareciera ser que todo el pueblo de Israel era malo, ¿verdad? Pero no era así, mis amados hermanos. Bajo el Antiguo Testamento nosotros encontramos algunos ejemplos de siervos de Dios que ellos sí tenían bien puesta su mirada. Sabían lo que ellos querían. Sabían a dónde querían llegar. ¿Sí? Y vamos a ver algunos ejemplos. Nuestro primer punto, ejemplos de siervos de Dios bajo el Antiguo Testamento. Y empezamos allá con aquel patriarca José en Génesis capítulo 39, versos 7 al 10. Génesis 39,
versos 7 al 10, dice de la siguiente manera. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. ¿Qué es lo que podemos ver y aprender de este patriarca, mis amados hermanos, José? Sí. Aprendemos que José tenía una meta bien definida. ¿Cuál era la meta de José? Él tenía en mente no pecar contra Dios. Esta era su meta. Esta era lo que él pretendía cada día de su vida. Y a pesar de que esta mujer insistentemente acudía día a día, pero él, mis amados hermanos, ¿cómo logró poder superar este reto? ¿Cómo logró él esta meta de no pecar contra Dios? Él hacía oídos sordos ante la insinuación, ante la propuesta de esta mujer. Él la ignoraba, mis amados hermanos. Era tan insistente todos los días, pero él dice que no escuchaba para no caer a la tentación que ella estaba allí provocando. ¿Sí? José, mis amados hermanos, él no solamente deseaba no pecar contra Dios, sino que también actuaba. Y la mejor forma de él para poder evitar el pecado en contra de Dios, él, mis amados hermanos, ignoraba a esta mujer, ignoraba la propuesta de la esposa de Potifar. José decía, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Esto era lo que él tenía en mente. ¿Sí? Si él pecaba, iba a hacer un grande mal a su jefe, ¿sí? A su dueño, si podemos decirlo así, porque lo compró Potifar. Entonces, mis amados hermanos, él decía, esto sería un grande mal, no solamente para con su patrón, para con su dueño, sino para con él mismo en su relación para con nuestro Dios. ¿Cómo haría yo este grande mal? Dice, y pecaría contra Dios. ¿Sí? Entonces, es muy importante que cuando nosotros tengamos una meta, hermanos, como en este caso, no pecar contra Dios, es recordarla siempre. Tener presente siempre, repetirla, ¿verdad? Constantemente, para no caer en las garras del tentador, del enemigo. Porque así como José, es lo mismo que pasa en nuestros tiempos también. Usted y yo, sea varón o sea mujer, estamos expuestos todos los días a los ataques insistentes de Satanás para que nosotros caigamos en las garras de todo lo que él presenta. Satanás presenta a través de todas las cosas de este mundo una serie, una gama de tentaciones que las pone allí a la orden del día. La pone a través de las personas, la compañera, el compañero de trabajo, a través del vecino, a través, mis amados hermanos, de las redes sociales, a través del internet, a través de la televisión, a través del cine. Mis amados hermanos, ahí está un bombardeo constante para que en este caso, mis amados hermanos, el hombre de Dios, el siervo de Dios, caiga de la gracia de nuestro Dios, peque contra Dios. Pero si nosotros somos determinados como este joven José, ¿verdad? Que prefirió huir, ¿sí? Que prefirió inclusive ser llevado a la cárcel que antes que sucumbir ante los deseos, ¿verdad? De esta mujer. Veamos otro ejemplo, mis amados hermanos. Allí en Daniel, perdón, sí, en Daniel también. Vamos a ver el ejemplo de Daniel.
en Daniel capítulo 1 y vamos a leer los versos 5, 6 y 8. Daniel capítulo 1, versos 5, 6 y 8. Y dice de la siguiente manera. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Cuál era la meta de Daniel? Daniel había propuesto él de no contaminarse con la bebida, con la comida del rey. ¿Y qué hizo Daniel para poder lograr esto? ¿Qué hizo al respecto? Bueno, Daniel tuvo que hablar con el jefe de los eunucos para que no le diese esa comida. ¿Sí? Vemos nosotros, mis amados hermanos, aquí algo muy importante. La decisión y la firmeza de Daniel. Daniel propuso en su corazón, esto es muy importante, no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Él no iba a contaminarse, ¿verdad? Con este pueblo, pagano, idólatra, y no iba a empezar él por el lado de la comida. Él se propuso, hermanos, abstenerse de esa comida y de llevar otro tipo de alimentación. ¿Sí? Daniel lo que le pidió al jefe de los eunucos era que le cambiase el tipo de alimentación. Él no iba a comer esa comida y él le propuso y le dijo qué era lo que él quería. Y de esta manera él se iba a mantener. El jefe de los eunucos tenía miedo porque era su responsabilidad cuidar de ellos, ¿sí? Alimentarlos bien, ¿verdad? Entonces, si se demudaba a su cara el rostro de estos que estaban a su cargo, él iba a responder con su vida. Pero Daniel insistió y le dijo que hiciera la prueba, ¿verdad? Por unos cuantos días para que de esta manera se diera cuenta, ¿verdad? Y si había algún problema, dice, entonces vamos a comer tu comida. Y no, fue todo lo contrario. Estaban mejor que los demás. E inclusive en el aprovechamiento, en el conocimiento, en el aprendizaje, ellos estaban por arriba de todos los demás, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que ayudó aquí, mis amados hermanos? Lo que Daniel propuso en su corazón. ¿Sí? Vemos nosotros aquí la determinación de Daniel, ¿sí? Con la cual él pudo salir adelante y no contaminarse. La determinación de Daniel fue tan importante desde el principio, porque más adelante vendrían retos más grandes, más fuertes incluso, ¿sí? Hasta la vida iba de por medio, tanto de él como de sus otros compañeros que estaban con él. Entonces, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento no todo era malo. En el Antiguo Testamento habían siervos de Dios que tenían bien claro en su mente, en su corazón, lo que ellos querían. ¿Sí? Vimos nosotros que José se había propuesto en su corazón no pecar contra Dios. En el caso de Daniel, mis amados hermanos, también propone en su corazón no contaminarse con la comida y con el vino del rey. Entonces, mis amados hermanos, pero estos ejemplos que tenemos de siervos de Dios que tenían muy clara su meta, también las encontramos en el Nuevo Testamento. Y vamos a abrir nuestro segundo punto, hermanos. Ejemplos en el Nuevo Testamento. Y por supuesto que en primer lugar tenemos a nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a Hebreos capítulo 10, verso 7. Hebreos capítulo 10, verso 7, mis amados hermanos. Dice allí: luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. ¿Sí? Esto es lo que dice ahí el escritor a los hebreos, ¿verdad? En cuanto a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la meta que tenía nuestro Señor Jesucristo? ¿En dónde tenía puesta la mirada nuestro Señor Jesucristo? Pues era solamente en hacer la voluntad de nuestro Dios. Esto era lo que movía a nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que lo complementaba con el amor que tenía por la humanidad, pero de esta manera Él vino. Él estaba convencido que Él venía a hacer la voluntad de Dios. Según este texto vemos pues que la meta de nuestro Señor Jesucristo era hacer la voluntad de su Padre. Y ojo, y esto era a pesar de que su vida fuera de por medio. ¿Sí? Su vida iba a estar de por medio. ¿Sí? Pero volvemos a ver nosotros las palabras de nuestro Señor Jesucristo ahí en Juan, en el capítulo 6, en el verso 38. Juan capítulo 6, en el verso 38, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, si Él dejó su lugar privilegiado en el cielo, era con la firme determinación de que iba a hacer la voluntad de nuestro Dios. Esto implicó que Él fuera tentado en todo, mis amados hermanos. ¿Sí? Pero fue hallado sin pecado. Vamos a Hebreos capítulo 4 en el verso 15. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo no solamente estaba bien determinado a hacer la voluntad de nuestro Dios, sino que también lo demostró. ¿Sí? Fue sometido a una serie de pruebas, de tribulaciones, mis amados hermanos. Satanás se le presenta cuando él había ayunado 40 días, 40 noches, hermanos, sin haber probado alimento alguno, y va y lo tienta y le dice que si era el Hijo de Dios, pues que le dijera a esas piedras que se convirtieran en pan, ¿verdad? Pero vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de haber pasado por estos 40 días, hermanos, si yo paso un día sin comer o medio día sin comer, mire, me agarra una tembladera. ¿Sí? Ahora imagínense usted 40 días sin comer. ¿Sí? Amados hermanos, estamos hablando que físicamente nuestro Señor Jesucristo estaba débil. Físicamente estaba débil, estaba expuesto, y Satanás quiso aprovecharse de esa debilidad física que el Señor tenía para poder tentarlo. Pero gracias a Dios y a la fortaleza interior de nuestro Señor Jesucristo, Él no accedió, mis amados hermanos. Al contrario, reprendió a Satanás y le dijo que no solo de pan viviría el hombre, ¿sí?, sino de toda palabra que saliera de su boca. Entonces, mis amados hermanos, vean qué importante es que nosotros aprendamos del maestro, del ejemplo supremo, digo yo, ¿verdad? En cuanto cómo fue nuestro Señor Jesucristo, cómo tan determinado, ¿verdad? Pero no solamente, a veces nosotros nos vemos muy determinados, mis amados hermanos, a que vamos a hacerle frente a Satanás, ¿verdad? En nuestra vida, pero de repente como que nos da el bajón, ¿sí? Como que se nos acaba la batería. Nuestro Señor Jesucristo, a pesar de haber sido expuesto de esta manera, Él no bajó la guardia, hermanos. Él se mantuvo.
Por eso tenemos esta confianza de poder acercarnos a Él, a este sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, amados hermanos. Es importante recalcar que todo lo que Jesús padeció, hermanos, fue estando en la condición de ser humano, de carne y hueso, como lo es usted, como lo soy yo. ¿Sí? Recordemos lo que describía el apóstol Pablo ahí en Filipenses, ¿verdad? En el capítulo 2, verso 6 en adelante. Que el Señor, ¿verdad? Estando, déjenlo leo, hermanos. Filipenses capítulo 2. Verso 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo, mis amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue hombre, Él fue carne y hueso como usted, como yo. ¿Sí? Por eso nuestro Señor Jesucristo nos entiende. ¿Sí? Y Él está allí para ayudarnos, para en esos momentos difíciles de nuestra vida, hermanos, nosotros podamos agarrarnos de Él. ¿Sí? Él nos entiende. Y por eso nos ayuda para que salgamos adelante en nuestra vida diaria. ¿Sí? Hablemos también de otro ejemplo, mis amados hermanos, del Nuevo Testamento, el ejemplo de Esteban. Allí en Hechos, en el capítulo 7, en el verso 55 y 56, Hechos capítulo 7, versos 55 y 56, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, nótelo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Dónde estaba la mirada de Esteban, hermanos? ¿Estaba la mirada en aquellos que le estaban apedreando? ¿Aquellos que lo estaban sacando de las ropas para sacarlo afuera para apedrearlo? ¿Estaba buscando Esteban unas piedras para poder defenderse y arrojárselas a aquellos que lo estaban agrediendo? No, mis amados hermanos. Esteban tenía la mirada puesta allá arriba en el cielo, puestos los ojos en el cielo. Por consecuencia, dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y él lo dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esta fue la gota que derramó el vaso. Ya lo traían, ¿verdad? Ya lo iban a ejecutar allí. Y él, al exclamar esto, causó más rabia en estos hombres. Dice que rechinaban los dientes de coraje y agarraban a una y le lanzaban de piedras. Y todavía él, su último aliento, fue clamarle a Dios, fue clamarle al Señor que no les tomara en cuenta ese pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en medio de algún problema? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en medio de alguna situación así, de una confrontación física, mis amados hermanos? Muchas de las veces nosotros no somos tolerantes ni siquiera de que nos rocen el hombro, ¿sí? Cuando vamos caminando, ¿sí? Si alguien nos roza el hombro y, ¿qué pasó? ¿Verdad? Luego reaccionamos. Esteban no, mis amados hermanos. Él estaba cumpliendo con la voluntad de nuestro Dios.
¿Cuál era la meta que tenía Esteban? Era predicar la bendita palabra de nuestro Dios a una costa de su propia vida. Y así se los decía, ¿verdad? Allí él les estaba diciendo cara a cara que eran unos asesinos, ¿verdad? Y eso mismo también le costó la vida, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, muchas veces nosotros tenemos confrontaciones, pero no necesariamente por causa de Cristo, ¿sí? Digo confrontaciones porque a veces hay personas que se tornan agresivas, ¿sí? En una ocasión, ya tiene algunos años, vivíamos en otra ciudad, una hermana, un matrimonio, habían invitado a una persona, una señora allí, y la señora era profetisa. Estuvo ahí con nosotros en la congregación y estuvo en un convivio que tuvimos en un parquecito por allí. Entonces, la señora estuvo y estuvimos estudiando, intercambiando palabras allí de la palabra de nuestro Dios, no palabras, la palabra de nuestro Dios. Y al otro día llegó a mi casa, pero fue a gritarme, a decirme que yo era un hereje, ¿sí? Que porque lo que yo estaba diciendo no estaba correcto. Y yo le dije, bueno, le digo, pues si usted no lo quiere creer, bueno, pues esa es su decisión. Le digo, Dios que la bendiga. No, y se bajó de ahí de la casa, se fue echando rayos y centellas, ¿verdad? Y ella era una profetisa, ¿verdad? Entonces, sí, profetizaba ella, según esto, ¿verdad? Venía de una denominación, de un grupo pentecostés. Entonces, mis amados hermanos, vamos a estar expuestos a veces por causa de Cristo, pero a veces vamos a estar expuestos a estas confrontaciones no por causa de Cristo. Y esto es lo que tenemos que evitar a toda costa, mis amados hermanos. Esteban se metió en problemas por predicar la palabra de nuestro Dios. Si así va a ser nuestro caso, bueno, pues siempre nuestra mirada puesta allá arriba en el cielo. Que nuestro deseo ferviente sea siempre el de predicar la bendita palabra de nuestro Dios a nuestros hermanos, ¿sí? A aquellos nuestros hermanos que están llevando una vida no consagrada al Señor. Pues hay que hablarles, ¿verdad? Hay que decirles lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña para que ellos puedan también corregir su vida. Entonces, Esteban es un gran ejemplo, mis amados hermanos, para nuestras vidas. ¿Qué pudiéramos decir del apóstol Pablo? Sí. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, ya lo leímos aquí en Filipenses 3:14. El apóstol Pablo dice allí, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. La meta del apóstol Pablo era ganar el premio que Dios ofrece. ¿Y saben qué? Sin temor a equivocarme, yo creo que todos los que estamos aquí reunidos en este momento también tenemos el mismo propósito, tenemos la misma meta. Pero lo que sí yo no puedo asegurar es que si tengamos la misma determinación y la misma convicción que tenía el apóstol Pablo. Yo no lo puedo decidir, no lo puedo decir, porque yo no les conozco. Es más, estamos a miles de kilómetros, hermanos, de distancia, ¿sí? Yo no les conozco, pero usted sí se conoce. Yo me conozco, ¿sí? Y yo sé si en realidad también tengo esta convicción y determinación de que yo quiero alcanzar aquello, de que yo quiero ganar el premio que Dios ofrece mediante de este llamamiento celestial que es el Evangelio a través de Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros queremos ganar el premio que Dios ofrece, esto implica que debemos de estar crucificados con Cristo. Porque es lo que dice Pablo ahí en Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
¿sí? Aquí hay dos cosas muy importantes. Una es que vamos a crucificar nuestro viejo hombre y vamos a darle la oportunidad para que Cristo entre y viva en nosotros. Porque quizás nosotros fuimos bautizados y fuimos muertos al pecado, sepultamos al viejo hombre, pero no hemos alcanzado todavía esta transformación, porque no le hemos dejado entrar a Cristo en nuestras vidas, porque aún seguimos batallando con la palabra de nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sin duda alguna que el apóstol Pablo tenía muy presente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, las que él dejó allá en la escritura de Mateo 16:24, cuando nuestro Señor Jesucristo se refería a sus discípulos y les dijo: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el apóstol Pablo cumplió cabalmente con la voluntad del Señor, pues él dice allá en la segunda carta a Timoteo, mis amados hermanos, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 6 al 8, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo peleó la buena batalla hasta el último momento de su vida, hasta que se la cortaron, le quitaron la vida. Por esta razón, él tenía asegurada esa corona de justicia, esa corona de la vida. Esa era su meta, esa era su mirada, estaba puesta allá en el cielo. ¿Sí? Por eso él recomendaba a los colosenses que pusieran su mirada allá arriba en el cielo, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios, que no volteemos a ver las cosas terrenales de este mundo, que hagamos morir lo terrenal, lo carnal en nosotros, mis amados hermanos. Y esto va a determinarlo cada uno de nosotros. ¿Qué tan comprometido estamos con nuestras metas? ¿Sí? Para ir concluyendo, hermanos, hemos visto cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, es otro de los grandes ejemplos, mis amados hermanos, dignos de imitarse. Inclusive él lo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, hermano, hermana, ¿cuál es tu meta como cristiano? Esta vida está llena de muchos planes, proyectos, metas, pero la mayoría de ellos tienen que ver con las cosas de este mundo, a las cuales dedicamos toda nuestra inteligencia, todo nuestro tiempo, y hasta hacemos grandes esfuerzos y sacrificios con tal de lograr nuestras metas personales. ¿Sí? Queremos esa casa, queremos ese carro, queremos ese lote, ese terreno. Hay muchas cosas que queremos. Queremos ese viaje tan anhelado. ¿Sí? Y hasta dejamos de comer con tal de ahorrar más dinero y poder así, mis amados hermanos, obtener aquello que queremos. Y no es que esté malo, mis amados hermanos. No es mal, no está malo. ¿Sí? Qué bueno que nosotros seamos disciplinados para poder lograr lo que queremos. Pero el punto es que en el lado espiritual, en el sentido espiritual, también es importante que le echemos las mismas o más ganas, que nos esforcemos hasta estirarnos, esforzarnos, mis amados hermanos, como dice el apóstol Pablo, para alcanzar lo que está delante, mis amados hermanos. ¿Sí? ¿Cuál es tu meta como cristiano? No hagamos metas largas, hermanos.
En el cristianismo no podemos darnos ese lujo de ponernos metas a largo plazo. En 15 años, yo voy a cambiar este problema que tengo, este defecto, este mal carácter, ¿verdad? Que yo tengo. 15 años es mucho tiempo. Santiago dice, ¿qué será mañana? ¿Sí? No sabemos lo que será mañana. Entonces, nuestras metas deben de ser inmediatas, a corto plazo, mis amados hermanos, en lo personal, en lo individual, en nuestra relación con Dios. Tenemos que estarnos esforzándonos a cada momento. Porque pudiéramos ganar todo el mundo, pero si somos destruidos, si nos perdemos, hermanos, como dice Lucas, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? Entonces, mis amados hermanos, tengamos siempre presente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, si nosotros vemos en las personas en el mundo, ellos quieren la vida eterna también. ¿Sí? Pero no están haciendo nada para poder lograrlo. Quieren que sea gratuita, que se les otorgue nada más porque sí, sin mover un solo dedo. ¿Sí? Llevando una vida de desorden pecaminosa. Por eso esa puerta que ofrece el mundo es muy ancha, ¿sí? Y es espacioso ese camino, pero lleva a la perdición. Nosotros tenemos que ir por ese camino angosto, ¿sí? Y el Señor, hermanos, dice que nos ha dado talentos. Ahí está la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 3, 2, y a uno le dio un talento. ¿Qué hizo esa persona que le dieron un talento? Dice que tuvo miedo y fue y escondió el talento en tierra, lo enterró. Dice, aquí tienes lo que es tuyo. Y el Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amados hermanos, es necesario pues que le invirtamos todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, en nuestro alcance, mis amados hermanos. Hay que invertir nuestro talento para hacer la voluntad de nuestro Dios, para comunicar el evangelio, asimismo el tiempo, asimismo el esfuerzo. Sabemos que muchos hermanos trabajan y después de sus largas jornadas de trabajo se tienen que preparar para dar una lección en la congregación. Sabemos que después de preparar esa lección también tiene que acomodar su tiempo para poder salir y predicar la palabra de nuestro Dios. Y no solamente eso, sino también ir y visitar a los hermanos que están enfermos o a los hermanos que están pasando por problemas. A veces hay matrimonios que traen un conflicto entre sí y allá van a ir los hermanos, ¿sí? Entonces, de esto es lo que se trata. Tenemos que invertirle todo nuestro talento, tiempo, esfuerzo, dinero, ¿sí? Porque la gasolina no es gratis. Y luego tan cara que está ya en Europa, ahorita en estos tiempos. Bueno, pero pues tenemos que hacer la voluntad del Señor. Pablo se sacrificó, mis amados hermanos, a sí mismo, ¿verdad? Al punto que él no tenía vida propia, sino que él vivía la voluntad de Jesucristo. Y por eso iba y recorrió tantas distancias para predicar el evangelio. Así nosotros también, hermanos, necesitamos predicar el evangelio. La carrera no es fácil, hermanos, pero tampoco es imposible.
Necesitamos de una fuerte convicción como la de José para no pecar contra Dios. Necesitamos la determinación de Daniel para no contaminarnos con este mundo, mis amados hermanos. Necesitamos tener bien puesta la mirada en el cielo como Felipe, que aún a pesar de las pedradas que le estaban quitando la vida, no hicieron que él bajara la mirada. Y además, necesitamos negarnos a nosotros mismos como el apóstol Pablo y dejar que Cristo viva en nosotros. Y por sobre todas las cosas, poner siempre la voluntad de Dios en primer lugar ante todas las cosas que ofrece este mundo, así como Cristo lo hizo. Él vino a hacer la voluntad del Padre y no la suya. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude para que cada uno de nosotros sepamos cabalmente qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos hacer. Así de esta manera, podernos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor y así poder recibir la corona de la justicia. Muchas gracias, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga.